Buenas noches. A continuación voy a iniciar un ejercicio para datos agrupados en donde se va a calcular la media, la mediana y la moda. Es importante tener en cuenta que las fórmulas que se van a utilizar durante el desarrollo del ejercicio se usan para datos que están agrupados en intervalos. Y para su cálculo es necesario un valor que representa el intervalo que se denomina marca de clase y se designa por X. Entonces el ejercicio nos dice que en un call center se reciben las siguientes llamadas, las cuales fueron agrupadas en 10 intervalos. Aquí tenemos el límite inferior cerrado y aquí tenemos el límite superior abierto. Y aquí tenemos las frecuencias de cada intervalo. Para poder hallar la media se utiliza la siguiente fórmula, la cual enuncia que es 1 sobre n, que es n el total de frecuencias, que multiplica la sumatoria desde el primer intervalo hasta el último intervalo de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia de clase. Entonces, primero que todo, vamos a hallar la marca de clase, la cual la vamos a designar como x u y. La marca de clase, como podemos ver acá, es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. Entonces, tenemos aquí que es la sumatoria entre el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Esta misma operación se repite para cada intervalo. Entonces aquí ya tenemos hallada la marca de clase para cada intervalo. La fórmula nos enuncia que hay una sumatoria de un producto. Vamos a hallar ese producto. El producto es entre la marca de clase por la frecuencia relativa. Entonces aquí tenemos la marca de clase por la frecuencia relativa. La fórmula nos enuncia también que es la sumatoria de dicho producto. Entonces ya teniendo el producto de cada intervalo, vamos a hallar la sumatoria. Y finalmente, como podemos ver acá, aquí tenemos la sumatoria del producto entre la marca de clase por la frecuencia relativa y aquí tenemos el número de frecuencia. Entonces finalmente tenemos que la mediana es igual a la sumatoria del producto dividido en el número de frecuencia. Entonces nos da que la media es igual a 10.59 para este ejercicio. A continuación, vamos a hallar la mediana. Por medio de esta fórmula, tenemos que la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana más la amplitud del intervalo que multiplica a n sobre 2, n como lo hemos dicho es la suma de frecuencias, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana dividido en la frecuencia de la clase mediana. Entonces, para poder hallar la mediana es necesario primero hallar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma entre la frecuencia relativa más el acumulado. Entonces aquí el acumulado sería 0, pues aquí sería el mismo. Aquí ya tenemos que es la frecuencia relativa, que en este caso es 14, más el acumulado, que es 9. Aquí tenemos la frecuencia relativa más el acumulado, que es 23. Y así lo hacemos para cada uno de los intervalos. Aquí, como podemos ver, este valor, el valor del último intervalo, siempre tiene que coincidir con el total de la frecuencia relativa, como lo podemos ver acá. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Para poder hallar la mediana, necesitamos determinar el intervalo de la clase mediana, que está constituido por el valor fi más pequeño que contiene a n medios. Entonces, n es 156. N medio sería igual a 78. Entonces, el intervalo que contiene a 78 sería este. Siempre se coge el mayor, que en este caso es 97 y no 75 porque, pues, bueno, no. Bueno, entonces vamos a hallar la mediana.
Necesitamos entonces el límite inferior. El límite inferior sería entonces 12. Necesitamos entonces la frecuencia acumulada, que sería 97 para este caso. La frecuencia relativa, que sería 22. Y la amplitud, ¿cómo hallamos la amplitud? La amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. Para nuestro caso, entonces la amplitud sería 2. Entonces vamos a reemplazar valores en la fórmula. Tenemos que la mediana es igual al límite inferior, que sería 12, más la amplitud, que es 2, que multiplica a n medios, que es 78, menos f sub i, que es, si aquí lo tenemos en 97, f sub i sería 75. 75 dividido en f de i, que sería 22. Entonces tenemos que la mediana, perdón, nos da un valor de 12.27. Listo. Y finalmente vamos a calcular la moda. ¿Con qué fórmula calculamos la moda? Tenemos que la moda es igual al límite inferior de la clase modal más la amplitud del intervalo, que multiplica a la frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia anterior a la clase mediana dividido en la frecuencia posterior a la clase mediana. Aquí tenemos entonces la frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia anterior a la clase mediana, más la frecuencia de la clase mediana menos la frecuencia posterior a la clase mediana. Entonces, la moda entonces es el valor que más se repite. En este caso sería el 22. Entonces, este sería nuestro intervalo para nuestro ejercicio. El límite inferior sería entonces 12. La amplitud, como lo dije anteriormente, se calcula el límite superior menos el límite inferior. Entonces aquí tenemos la frecuencia relativa, que en este caso es 22, menos la frecuencia anterior a esta, entonces que sería 19. Y aquí tenemos la frecuencia relativa menos la frecuencia superior, la frecuencia relativa superior. Una vez ya obtenido estos valores, vamos a reemplazarlos aquí en la fórmula que tenemos de la moda. Tenemos que la moda es igual entonces al límite inferior, que sería 12, que suma a la amplitud que es esta, multiplicada a. Entonces aquí tenemos la resta entre f sub i, que f sub i en este caso es 22, menos f sub i, bueno, qué pena, entonces retomando nuevamente, límite inferior, que sería 12, más la amplitud, que en este caso es 2, que multiplica a. Esta resta, que la tenemos acá, dividido en esta sumatoria que tenemos acá. Entonces, esta sumatoria es esta resta, que es la frecuencia relativa, menos la frecuencia relativa posterior,
más este otro, más esta otra resta que tenemos acá, que en este caso sería la frecuencia relativa menos la frecuencia relativa posterior. Finalmente, entonces tenemos que la moda es igual a 13.2. Y eso sería todo el ejercicio. Muchas gracias.